escucha. Eh, Le decía que más o menos en qué fecha sería el parcial, digamos, el cuestionario Y interrogatorio. mire, nosotros tenemos, a ver, tenemos el siguiente calendario porque se corrió, entonces, vamos a ver. El último tema que nos queda por ver es este, ¿sí? A ver. Bueno, estamos a 7, tenemos las 2 semanas de receso y la semana del 26 y el 28. El 26 vamos a hacer un último repaso sobre títulos y también sobre algún otro tema que les haya quedado alguna duda pendiente, y el 26 lo pueden consultar. Y el 28 vamos a tener el último práctico que va a ser sobre títulos de crédito, ¿sí? Y después, bueno, ya quedan en condiciones de rendir el coloquio, que va a ser la semana siguiente, va a ser la primera semana de agosto el coloquio, ¿sí? El coloquio va a ser entre el 2 y el 6 de agosto. Bueno, ya ahí hay que entregar la regularidad de los alumnos que no hayan podido promocionar para que se puedan presentar en las mesas de agosto. Entonces vamos a llegar justo. Por eso la idea sería, a lo sumo, podemos fijar una clase de un taller, una clase de consulta antes del examen, el día anterior al examen, para que si ya sobre el estudio del material se dan cuenta que hay temas que no saben o no entienden, bueno, aprovechen ahí, pregunten. ¿Sí? ¿El Profe, bloque sería para disculpe, todo Sí, sí, o solo vamos. para los que promocionan? El práctico es todo lo tienen que rendir todos. Acuérdense que los que promocionan tienen que aprobar con 7 y los que quieren quedar en condiciones regulares tienen que aprobar con 4, ¿sí? Así que el práctico lo tienen que hacer todos. Después de la nota dependerá si están en condiciones de promocionar. Acuérdense que este es el tercer práctico y es la cuarta actividad. Tenemos lo que han subido ustedes al foro, el primer práctico de obligaciones, el de contratos que hicieron la semana pasada, y ahora, la semana anterior, y ahora van a tener después del receso este práctico que falta. Pueden aprovechar las vacaciones para estudiar la materia y dejarla lista, sea para el coloquio o sea para el final, ¿no? Si es que lo rinden en condiciones regulares. La verdad que sería profe, ideal que se... Sí, sí, Zulma. ¿en el trabajo práctico va a entrar fideicomiso también? No, el trabajo práctico es solamente títulos de crédito, pero en el coloquio final, que puede ser escrito, les pueden tocar preguntas sobre el fideicomiso, ¿sí? O sea que ese tema lo ven bien y cualquier cosa lo consultan en la última clase de consulta que vamos a tener antes del coloquio, que va a ser la primera semana de agosto, después del práctico de Profe, títulos, vamos. Sí, sí, Antonella. eh, ¿el coloquio será oral o multiple choice? Eso no está decidido. Normalmente nosotros les tomamos oral el coloquio. Lo que pasa es que por las particulares circunstancias que tenemos, quizás implementemos alguna forma de examen escrito, como lo hicimos con societario, que terminó este año a principios del cuatrimestre societario. Lo que hicimos en ese caso es presentarles un contrato por ejemplo, en ese caso era un contrato de sociedades, y preguntarles cuestiones vinculadas con las cláusulas del contrato. O sea que ustedes, es aplicación práctica de los conocimientos que tienen que tener para aprobar. Puede ser de esa manera o puede ser oral, no está decidido. Vamos a ver cuántos están en condiciones de promocionar. También la cantidad va a condicionar la forma de evaluación, porque si son 200 es imposible tomarles por Zoom, salvo que fijemos varios días, pero la verdad que me parece más útil un examen. Ya vamos a ver, eso no está decidido todavía. Profe, ¿Sí? buenas. Buena, gracias, profe. Matías, decime. Entonces vendría a ser la última clase antes del receso. Claro, esta es la última clase antes del receso. Después del Perfecto. receso vamos a tener una clase más donde vamos a cerrar el tema de títulos y también van a preguntar las dudas que tengan. Y el miércoles de la primera semana después del receso van a tener el tercer práctico, que es sobre títulos de crédito. Es lo que vamos a ver. Han tenido una clase ustedes con el profesor Zárate y ahora vamos a volver a ver qué temas les han quedado sueltos sobre títulos, porque es bastante amplio el tema de títulos de crédito y es árido, sobre todo les cuesta hasta que le agarran la mano. Una vez que ya lo entendieron, ya está.
Bueno, a ver, siendo horas 8 y 5, ¿les parece que alarguemos la clase? ¿Cuántos son? Sí, estamos bien. A ver, vamos a ver. Bueno, a mí me interesaba, ¿ustedes están viendo la pantalla que yo estoy compartiendo? Sí, profe, sí se ve. Bueno, ahí tienen Sí. a ver si puedo ponerlo, ahí está. La presentación, bueno, ese es un modelo ese es un cheque, un ejemplo de cheque por si alguno no ha visto. La verdad es que el cheque así en papel, sobre todo el año pasado, ustedes saben que ya está reglamentado el cheque de pago electrónico o ICE, como se lo conoce, ¿sí? Ah, tienen razón, menos mal que me han dicho que grabe la clase. A ver, vamos a ver. Bien ahí, bien. Recording in progress. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a ver, ahí está. Ahora, el cheque está reglamentado en una normativa específica que ahora ya vamos a ver, que es la ley 24.452. Y la reglamentación del cheque de pago electrónico, lo que ha tratado, que lo que la dicta el Banco Central de la República Argentina, ustedes cuando lean la ley de cheque van a ver que en una parte del articulado de la ley se delega al Banco Central de la República Argentina la facultad de reglamentar la ley de cheque. Entonces, por ejemplo, a ver, si alguno me lo sabe contestar, para poder librar cheques, ¿qué contrato tengo que haber celebrado yo con el banco? ¿Cualquiera puede librar cheques o hace falta tener algún vínculo contractual con el banco para poder librar cheques? A ver, ahí alguien me está contestando. Un contrato de cuenta corriente. Perfecto. Es decir, yo necesito tener una cuenta corriente en el banco, hay un contrato de cuenta corriente que a mí me permite, me habilita el servicio de cheques. Y no todas las cuentas corrientes tienen este servicio. Normalmente el servicio de cheques va unido al contrato de cuenta corriente. Es un servicio que naturalmente se presta con cuenta corriente. Entonces, quien reglamenta el contrato de cuenta corriente es el Banco Central de la República Argentina, en una resolución que ya les voy a mostrar más adelante, y ahí están reglamentados todos los requisitos. O sea, en realidad está reglamentada la ley de cheques también. Hay una serie de requisitos, por ejemplo, sobre la cantidad de endosos, que ustedes no lo van a encontrar en la ley de cheques, sino que lo van a encontrar en la reglamentación del Banco Central. Esta pregunta nosotros siempre se las hacemos, y no sé por qué motivo nunca o pocas veces la saben contestar. La reglamentación del cheque, sobre todo el cheque, no está exclusivamente en la ley de cheque, sino que hay que complementarla con la lectura de las resoluciones del Banco Central. Por ejemplo, las causales de rechazo, las causales de cierre de la cuenta corriente, las sanciones a una persona que libra cheques, bueno, ya vamos a ver cómo está reglamentado, pero todo eso está en la resolución del Banco Central, no está en la ley de cheques, ¿sí? Bien, en la ley hay algunas causales de rechazo, ya vamos a ver cómo está reglamentado en la resolución. Bueno, ahí tienen un ejemplo de cheque. Si ustedes se van a ver, yo les voy a compartir ahora, si la tengo abierta, vamos a ver, esta. Bueno, esa que están viendo ahí es la ley 24.452, que es la ley de cheques, ¿sí? Esta sí la tienen que saber, la tienen que leer. Bueno, importante, fundamental, a ver, eso no. Ese es de forma, vamos acá, donde dice capítulo preliminar de las clases de cheque. En nuestra ley hay dos tipos de cheque, el cheque de pago común y el cheque de pago diferido. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el cheque de pago común y el cheque de pago diferido? ¿Qué se les ocurre? El cheque diferido es digamos, una deuda que yo asumo, digamos, porque no lo tengo en mi cuenta corriente. Bien, eso me dice el plazo para cobrarlo. O sea, el cheque de pago común es un medio de pago. O sea, yo lo puedo presentar si es librado en el país, para cobrar en el país dentro de los 30 días de la fecha de emisión. O sea, la fecha de vencimiento coincide con la fecha de emisión en el caso del cheque de pago común. En cambio, en el cheque de pago diferido, yo puedo diferir la fecha de vencimiento. Yo puedo librar un cheque hoy para que sea presentado, por ejemplo, como máximo 360 días, ¿sí? Eso es lo que dice la ley. Bien, perfecto. Entonces, una cosa es el plazo de presentación, o sea, cuánto tengo yo a partir del vencimiento del cheque
o de la emisión, en el caso del cheque pago común, para presentarlo al banco, y otra cosa distinta es el plazo que yo puedo diferir el vencimiento, porque el cheque pago diferido yo puedo liberar un cheque hoy para que se cobre dentro de 180 días. Ese es el tiempo que yo puedo diferir el vencimiento del cheque, o sea, hasta que no se cumpla ese plazo, a mí no me van a poder presentar el cheque al cobro. Ahora, a partir del vencimiento de ese plazo, también hay un plazo de 30 días para presentarlo al cobro, si no el cheque se vence. Lo mismo pasa con el cheque de pago común. O sea, son dos plazos que tienen que poder diferenciar, ¿sí? El plazo de vencimiento para el cobro y el plazo de vencimiento del cheque de pago diferido, que es otra cosa. Bueno, acá en el artículo 2, que este sí se lo van a tener que estudiar, lamentablemente, por más que no sea, pero si lo ven con el, a ver, lo ven con el ejemplo del cheque, que yo se lo voy a dejar en la plataforma, es más lindo, o sea, más agradable, porque no es tan abstracto lo que uno estudia. Bueno, estos son los requisitos que no pueden faltar. ¿Filmina va a subir a Sí. la plataforma? ¿Cómo? ¿Esa ¿Cómo? Filmina va a subir a la plataforma? Sí, les voy a subir todo el material, les voy a subir las leyes y les voy a subir la filmina. Y después, si hace Gracias. falta, le subimos algún otro material también, ¿sí? Bueno, entonces, el cheque tiene que tener la denominación cheque, inserten en el texto, el número de orden impreso, ustedes saben que se libra en un talonario que emite el banco, la indicación del lugar y la fecha de creación, el nombre de la entidad financiera girada y el domicilio de pago. La orden de, bueno, ahí ya está, pero quiero ver, a ver, que esto lo vean acá, en el ejemplo. Bueno, ahí tienen el nombre de, por ejemplo, este es un cheque de pago diferido, que diga cheque de pago diferido, que diga eso, que diga la fecha de creación. En este caso se individualiza la persona del beneficiario, puede ser que acá no figure nada, puede ser que la persona del beneficiario no figure. La cantidad en letras y en números, fíjense que acá está en números y en letras, los datos del obligado, el domicilio del obligado y el número de la cuenta corriente contra la que se libra. Bueno, acá no está porque esto lo han anulado. Y esto, que es lo más importante, es la firma del librador. Esta persona, Juan Carlos González, es el que emite el cheque. Y esta persona es el beneficiario del cheque. O sea, quien hay que pagar el cheque originalmente es el beneficiario del cheque. Bueno, ahí están individualizados los elementos del cheque. Ustedes se van, este es un pagaré. Por ejemplo, acá tienen un pagaré. Estos son los dos instrumentos más usados en la práctica. Ahora el cheque electrónico se está usando bastante. Pero bueno, hay 4 resoluciones del Banco Central que ya lo han regulado, el cheque de pago electrónico, ¿sí? Ahí está, la denominación pagaré, a ver si lo puedo correr, pagaré, el día, la fecha de vencimiento, cuándo voy a pagar, a quién le voy a pagar, la cantidad de pesos a pagar, puede decir a la orden, tiene que decir a la orden, por igual valor recibido, bueno, el lugar y fecha de creación, en este caso Álvarez Jonte, a ver, acá está la fecha de creación arriba. Bueno, ¿cuál sería la diferencia a criterio de ustedes entre un cheque y un pagaré? ¿Cuál es la principal diferencia? Ahí tienen un pagaré y ahí tienen un cheque. ¿Cuál sería la principal diferencia entre estos dos documentos? La que más les llama la atención. Que uno que dice pagaré. Bueno, lo que dice, pero además hay una cuestión que está vinculada con la operatoria. Bien, es un compromiso de pago, perfecto, eso es el pagaré. Y el cheque, ¿qué es un medio de pago o un medio de crédito? Pero ¿cuál sería en la práctica la principal de eso? ¿Quién lo dijo? Evelia Cabana. A ver, Evelia, ¿vos me podés explicar qué decís cuando pones BCO? ¿Cómo es la operatoria del cheque? El que libra el cheque lo libra para que lo pague ¿quién? El banco. Bien, el banco. O sea, interviene una entidad bancaria necesariamente en la operatoria del cheque. Igual con el cheque electrónico. En cambio, el pagaré es una orden de pago pura y simple que libra una persona, y el que cree el pagaré, el que cree el documento, es el que le va a tener que pagar a quien lo tenga
legítimamente en el momento del vencimiento del pagaré, cuando se lo presenten al cobro. O sea, ahí en la operatoria del pagaré, me dice Bele que no tiene micrófono. Está bien, perfecto lo que dijiste, Bele. En el caso del pagaré no interviene una entidad bancaria. No es necesario que intervenga, no es necesario que esa persona tenga una cuenta corriente en un banco para poder emitir un pagaré. Esa es la principal diferencia. Además de las personas que intervienen, por supuesto. Bueno, ahí está la definición de título de crédito en general. Esta definición se aplica tanto a los cheques como a los pagarés. Y es clásica, es un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en él. Bueno, creo que se incorpora al documento una declaración de voluntad que tiene que ser incondicionada, o sea, yo no puedo establecer una condición para pagar esa obligación cambiaria, y el que cree el documento se pone en el lugar de obligado, ¿sí? Se pone en el lugar de deudor de esa obligación. Y a quién le debe, o sea, quién es el acreedor, el portador legítimo de ese documento. Puede ser el primer beneficiario o quien lo haya recibido por una cadena ininterrumpida de endosos. A este tema lo pudieron ver ¿hasta dónde llegaron con el profesor Zárate con el tema de los títulos de crédito? ¿Qué han visto con él? A ver. ¿Quién me cuenta? Eso es, a ver. Ay, Cheque y pagaré. ¿Vieron con letra de cheque cambio. y vieron pagaré con el profesor? Bueno, entonces vamos a ver la teoría general de los títulos ahora, para que les cierre el tema, ¿sí? Para que les pueda cerrar ese tema. Esta definición de título les alcanza a todos los títulos de crédito abstractos, ¿sí? Ya sea cheque, pagaré, letra de cambio. Bueno, ya les voy a explicar qué quiero decir yo cuando hablo de un título abstracto. O sea, hay una diferencia, hay títulos de crédito que no son abstractos sino causados. Por ejemplo, el warrant, que es el certificado de warrant, que se acuerdan que lo estudiamos a ese contrato, es un título de crédito pero causado. Lo mismo pasa con la carta de porte en el contrato de transporte, es un título de crédito pero causado. En cambio el cheque y el pagaré y la letra de cambio son títulos abstractos. ¿Qué significa? Ahora vamos a ver. Ahí está. ¿Cuáles son las características de estos títulos valores? Cheque, pagaré y letra de cambio, básicamente. Primero, la literalidad. O sea, ¿de qué se trata este mecanismo de los títulos de crédito? Que yo puedo tener un derecho que surja de un contrato, ¿sí? Yo puedo tener un derecho que surja de un contrato. Por ejemplo, cualquier contrato de los que ustedes hayan estudiado, ¿cuál se les ocurre? Un derecho, por ejemplo, a cobrar un crédito como consecuencia de un contrato. ¿Cuál contrato se les ocurre? De locación, profe. Bueno, el contrato de locación, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a ver la bolilla 12 ahora para que la entiendan. El contrato de locación a mí me da derecho a cobrar un crédito, ¿sí? Por ejemplo, el locador, el que da en locación un bien, tiene derecho a cobrarle al locatario. Ahora, si el locatario opone, por ejemplo, como defensa, que supongamos que alquila un inmueble y el inmueble no es apto para la finalidad, supongamos que con finalidad comercial, pero resulta que no tiene las instalaciones necesarias para que el público acceda, o tiene algún problema, por ejemplo, de humedad y se llueve toda la mercadería. Bueno, alguna causa que le permita al locatario no pagar, ¿sí? Esa causa que le permite, que invoque el locatario para no pagar, ¿de dónde surge? O sea, yo cómo hago para objetar, por ejemplo, que me quieran cobrar la locación porque el inmueble no es idóneo para la finalidad para la que yo la alquilé. ¿Eso de dónde surge? ¿Es lo mismo? A ver, Luis, no sé quién está hablando. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, para qué alquilé el inmueble? ¿O cómo pruebo el incumplimiento de la persona que me entregue el bien? Bien, surge del contrato. O sea, hay una vinculación, en ese caso, ese ejemplo que yo les acabo de dar, hay una vinculación entre la obligación que se está tratando de ejercer, de cobrar en este caso, y la causa de la obligación, que es el contrato. O sea, esa obligación es válida en la medida en que el contrato sea válido.
Y también es válida si son contratos bilaterales en la medida en que la otra parte haya cumplido con su obligación. Si no, esa obligación no es exigible, o podría oponerse a alguna defensa personal contra el locador que quiere cobrar. Bueno, esa causa, esa vinculación entre la obligación y la causa de la obligación, que es el contrato, en el caso de los títulos de crédito. A ver, Ana, te voy a desactivar el audio que se esté escuchando. A ver. En el caso de los títulos de crédito hay una desvinculación entre el crédito y la causa por la cual se libró ese título. Supongamos que yo, para pagar esa obligación de alquiler, o sea, el locatario, para pagar ese alquiler, emite un cheque o emite un pagaré a favor del locador. Bueno, ese pagaré tiene una causa, o ese cheque tiene una causa, no es que no la tenga. La causa es que se quiere cumplir con una obligación que surge de un contrato. Ahora, una vez que se cree el título de crédito, la obligación es exigible independientemente de la causa. O sea, ese crédito que está instrumentado en un pagaré o en un cheque se desvincula de la causa por la cual se generó esa obligación cambiaria, por la cual se dio nacimiento, se libró el cheque o el pagaré. Con lo cual, cuando alguien presente ese cheque para el cobro, supongamos que lo presente al banco, o después si no hay fondos en el banco, lo quiera cobrar judicialmente, el obligado, el que firmó el cheque o el que firmó el pagaré, no va a poder oponer defensas que tienen que ver con el contrato que era causa de ese título. ¿Entienden eso? Por eso eso es abstracción. ¿Lo entienden? A ver, clic, clic, quiere decir que no lo han entendido. ¿Qué opinan? A ver. Sí, perfecto. Profe, yo me mareé un poco. Bueno, a ver, les vuelvo a explicar. Normalmente, ¿se acuerdan cuando veíamos obligaciones? Todas las obligaciones tienen una causa. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que no hay, eso que estudiamos al principio, que no hay obligación sin causa. Bueno, entonces siempre para que yo emita un cheque o emita un pagaré tiene que haber una causa. O sea, nadie se pone a firmar cheque porque un día se levantó con ganas de firmar cheque. Si yo emito un cheque y se lo entrego a alguien, normalmente es para cumplir con una obligación. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Y esa obligación tiene que tener una causa. Supongamos que sea una causa originada en un contrato. Por ejemplo, yo emito un cheque para pagar una obligación que surge de un contrato que firmé. O sea, tengo que cumplir con una obligación que tiene una causa que es el contrato que oportunamente firmé. ¿Sí? Bueno. Acá me dice Gisela que el que tiene el cheque tiene el derecho sobre él sin importar la causa. Bien, perfecto, eso es Gisela, está tal cual así. Entonces quiere decir que una vez que yo emito el cheque, no voy a poder usar las defensas causales que surgen del contrato. Si el contrato no importa, si yo emito un cheque o emito un pagaré y me lo presentan al cobro, yo lo tengo que pagar. No puedo poner que la otra parte no cumplió con su obligación. No puedo poner defensas que surgen del contrato. Por ejemplo, si el contrato es nulo, yo no puedo alegar eso para no pagar un título de crédito, porque esa obligación se independiza de la causa. No es que no haya causa, sino que no queda alcanzada por la causa. Una vez que está incorporada en el título, circula libremente, sin necesidad, no se puede invocar en principio defensas causales. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. De todos modos, lo que vamos a hacer, porque este es un tema bien complejo, no es fácil, yo les voy a buscar un fallo sobre este tema para que ustedes vean cómo se resuelve en la práctica este tema de la abstracción de los títulos sobre todo los títulos abstractos, porque ya les expliqué que hay títulos que no tienen esa característica. Pero el cheque y el pago, ¿ustedes por qué creen que la ley los ha regulado estos títulos de esa manera? Les ha dado esa característica de abstractos para que no queden alcanzados por la causa de la obligación. ¿Por qué creen que hay un régimen de títulos de crédito que les da esas características a los títulos de crédito? ¿Qué ventaja existe en que circulen de ese modo sin vinculación con la causa? A ver. Para que sea un medio de cancelación un poco más
rápido como el dinero en efectivo. Sí, no solo rápido, sino seguro. O sea, hay una seguridad en que quien recibe no es lo mismo firmar un contrato que recibir un cheque. O sea, le da seguridad a quien lo recibe. Es un medio de pago o de crédito más efectivo porque es más seguro para el acreedor. Le da mayor seguridad al acreedor al momento del cobro. ¿Sí? Y además le permite endosarlo. Ya vamos a ver que puede circular también por endoso antes del vencimiento. Bueno, y todas las otras características de los títulos tienen vinculación con esta condición de abstracción. La literalidad significa que el alcance del derecho, por ejemplo, cuánto voy a cobrar, a quién le voy a cobrar, cuándo voy a cobrar, el domicilio de pago, todos los elementos que del crédito están ahí en el documento. El alcance, las características de ese crédito tienen que ver con lo que dice el documento. Si hay algo que no está ahí, no existe. Es decir, ese crédito está condicionado por lo que dice el documento. ¿Se entiende? Eso es literalidad. Es el tenor literal del contenido del documento el que condiciona el alcance del crédito. ¿Ahí se entiende? O sea que si hay alguna convención que está por afuera en otro documento, por ejemplo un contrato, eso no alcanza, no limita, o es irrelevante, no importa a los fines de ese crédito que está instrumentado en el cheque o en el pagaré. ¿Sí? El único supuesto donde se puede instrumentar una obligación cambiaria fuera del título es el aval. El aval, que es una garantía que ustedes ya tienen que haber estudiado cuando han visto garantía, y si no lo vamos a ver ahora, es una garantía cambiaria, o sea, garantiza obligaciones cambiarias. El aval se puede prestar en el mismo documento o por instrumentos separados, en otro documento, pero es el único caso donde un instrumento separado, en este caso, mejoraría la condición del crédito cartular. ¿Se entiende? O sea, Sí, lo que profe. dice, si yo quiero saber cómo es mi crédito, cuándo vence, a quién se lo tengo que presentar, cuánto voy a cobrar. En el pagar incluso se puede poner una cláusula de intereses. Bueno, todo eso está en el documento. Lo que no está en el documento no existe a los fines cambiarios. A los fines cambiarios no tiene validez. ¿Está? Entonces, la otra característica de estos títulos es la incorporación. El derecho está incorporado en el documento, está contenido en el documento, es como si fuera una cosa mueble. Ese derecho circula junto con el papel que lo contiene. Bueno, este elemento de la incorporación, vamos a tener que revisarlo ahora que están funcionando los e-check, los cheques electrónicos, porque normalmente uno cuando hablaba de un cheque o de un pagaré, siempre se imaginaba el soporte papel, que ese derecho está contenido en ese papel, que es el instrumento donde está contenido el derecho. Bueno, ahora ese derecho, por ejemplo, que surge de un cheque de pago electrónico, no está contenido en un papel. Es un dato informático que hace las veces de cheque, pero es un soporte informático, no un soporte material. ¿Qué pasa? Acá me dice Melina, ¿qué pasa si se confunde con el importe o con algún dato? ¿Quién se podría confundir con eso? Porque en realidad yo tengo que leer el documento. Si hay divergencia entre el número en letras y el número, ya vamos a ver lo que dice la ley. Normalmente no hay confusión posible, y si hay, por ejemplo, raspaduras, o la firma está adulterada, o falta alguno de los elementos esenciales, el cheque pierde validez, y eso sí es importante que lo sepan, porque ustedes pueden operar con cheques, y si falta alguno de los elementos esenciales, ese cheque no vale como cheque. A ver. En el programa un punto se refiere a la importancia de la economía. La importancia de la economía, bueno, esto nace en Italia. ¿Cuál es la importancia de este instrumento, de estos títulos de crédito? Primero, que circula la riqueza con mayor flexibilidad, con mayor seguridad y de una forma relativamente barata, porque en realidad el cheque, el pagaré, por ejemplo, el cheque no hace falta que esté sellado y el pagaré lo tengo que sellar en rentas, pero no es costoso emitir un cheque ni es costoso emitir un pagaré. No tengo que firmar una escritura pública, es suficiente con la firma del librador. Entonces es una forma de circulación de la riqueza segura para el acreedor, rápida,
y además no es costosa, es más barata. Entonces eso le da una ventaja a esta forma de instrumentar un crédito por sobre otras formas de instrumentar un crédito, ¿sí? Es más beneficioso para un acreedor tener un cheque, depende por supuesto de quién lo emita, tener un cheque que tener un contrato, que a las fines, por ejemplo, si yo lo quiero cobrar judicialmente, es mucho más complejo cobrar un crédito que surge de un contrato que cobrar un título ejecutivo como un cheque o un pagaré que tiene una forma de cobro, una vía de cobro mucho más rápida, mucho más sencilla. Y además las defensas que a mí me pueden oponer como consecuencia de un contrato son mucho más amplias, por eso es más seguro para el acreedor tener instrumentado el crédito en un título de crédito. Es más seguro, ¿sí? Entonces, lo de la incorporación, ¿lo entienden? Lo pueden entonces, el derecho está contenido en el documento. Por eso nada de lo que diga afuera del documento tiene validez. Nada de lo que diga afuera del documento tiene validez. Y el último elemento es bueno, esto de la autonomía lo tienen que poder diferenciar de la abstracción. Esto significa que cuando el título circula por endoso, ustedes saben que yo al cheque o al pagaré lo puedo endosar. Esa forma de transmisión, que es el endoso, tiene una diferencia sustancial con la cesión de créditos, ¿sí? Cuando yo cedo un derecho mediante un contrato de cesión de créditos, el que recibe ese derecho recibe exactamente el mismo derecho de aquel que se lo cede, ¿sí? Es el mismo derecho con las mismas limitaciones, con los mismos defectos, es exactamente el mismo derecho. O sea, el que recibe un título, un crédito por cesión, se coloca en el mismo lugar que tenía el cedente. En cambio, el que recibe un crédito mediante un endoso de un cheque o de un pagaré, recibe un derecho autónomo que se independiza, es un derecho distinto al que tenía el que se lo endosó. Entonces no tiene las limitaciones personales que tenía, por ejemplo, el derecho de la persona que endosa el título. Esto yo les voy a buscar un fallo para que lo puedan entender porque no es sencillo, pero bueno, se tienen que ir familiarizando con estos conceptos de autonomía y abstracción, ¿sí? Cada adquisición del título y el derecho incorporado aparece desvinculada de las relaciones existentes entre el deudor y los poseedores anteriores. Por ejemplo, si yo le endoso a Silvana, que está acá en la clase, yo tengo un vínculo personal con Silvana que justifica que yo le entregue el cheque, ¿sí? Entonces Silvana tiene un vínculo personal conmigo. Cuando Silvana vuelve a endosar ese cheque a favor de Matías, el derecho que recibe Matías por endoso no es el mismo derecho que yo le transfería a Silvana. O sea, las relaciones personales entre Silvana y entre mí y Silvana no afectan ese derecho que recibe Matías. No es el mismo derecho, es un derecho autónomo. Entonces habrá que ver cuál es la relación personal entre Silvana y Matías. Pero ya lo que me pasaba a mí con Silvana no tiene importancia. Es un derecho nuevo que nace en cabeza de la persona que recibe por endoso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Entonces ahí está la diferencia entre autonomía y abstracción. En la autonomía, el derecho del portador queda desvinculado de la situación jurídica de sus anteriores portadores. Eso diferencia al endoso de la cesión. En cambio, en la abstracción, la segunda, o sea, el crédito se desvincula al crédito de la relación causal, ¿sí? Se desvincula el crédito de la relación causal. No resultan oponibles las defensas causales que surgen de la relación jurídica existente entre el librador y el primer beneficiario. Son dos cosas distintas. Esto es cómo es el derecho que recibe el que recibe por endoso, y esto tiene que ver con la vinculación que existe entre la causa del libramiento y el derecho que está contenido en el título, que se independiza de la causa. ¿Está bien? Esa es la diferencia que tienen que entender. Quizás si no lo entienden, yo se los voy a tratar de explicar, les voy a subir un fallo en la plataforma para que lo lean, a ver si de esa manera después lo comentamos la clase que viene y volvemos sobre este tema hasta que lo puedan incorporar. Bueno, bien, ¿cómo se clasifican los títulos? Estamos hablando en general, ¿sí? Los títulos, según la forma de libramiento, el título al portador
implica que cualquiera que lo tiene lo puede presentar al cobro. En esos títulos, la persona del beneficiario no figura, no se indica la persona del beneficiario. Por ejemplo, a ver, yo les voy a mostrar acá, ahí está, en este, por ejemplo. Si yo acá, en vez de decir Germán Ares, no habría puesto nada al señor y no pongo nada, ese es un título al portador. Cualquiera que lo tenga, al no haber puesto acá absolutamente nada, lo puede presentar al cobro. No es necesario que ahí diga quién es la persona. Ahora, si ahí dice Germán Ares, el primero que lo va a poder endosar solamente es esta persona. En cambio, si acá no dice nada, esos títulos que se emiten al portador, es decir, no se dice a favor de quién se libran, ni el cheque ni el pagaré, a ver, esos títulos circulan mediante la simple entrega. O sea, es suficiente que yo le entregue ese título a Matías para que Matías lo pueda cobrar, porque como ahí no dice quién es el beneficiario, Matías lo puede completar con su nombre o directamente presentarlo al cobro, y si no es un cheque robado, ni perdido y demás, lo va a poder cobrar. Es decir, los títulos al portador son títulos que no tienen individualizada la persona del beneficiario y que circulan, la consecuencia es que circulan mediante la simple entrega. La ventaja de estos títulos es obviamente que tienen un régimen de circulación mucho más sencillo porque no hace falta endosar. Y la desventaja es la inseguridad jurídica que implica que cualquiera pueda cobrar ese cheque. ¿Sí? Bueno, el título a la orden identifica al tomador o beneficiario y puede tener la cláusula de la orden inserta en el cuerpo del documento. Normalmente los pagarés y los cheques, a ver, vamos a ver, vamos a ver, pagaré a fulano de tal o a su orden, eso significa que la forma de circulación, cuando yo libro un cheque, un pagaré a la orden, eso significa que la forma de circulación de ese documento es mediante el endoso, o sea, que el que recibe un pagaré donde figura esa, por ejemplo, si a mí cualquiera de ustedes me entrega un pagaré y pone mi nombre como beneficiario y pone pagaré a Guadalupe Villagrán o a la orden, eso significa que yo para transferírselo a otra persona lo tengo que endosar. Para que la otra persona lo pueda cobrar, tengo que endosarlo, ¿sí? Circula por una cadena regular de endoso, ¿sí? Ahora, los títulos no a la orden, si yo pongo la cláusula no a la orden en el cuerpo del título, ya no pueden circular por endoso, sino que circulan por cesión de crédito. Entonces ya pierde el derecho que se adquiere en ese caso, ya pierde el derecho, la calidad de autónomo, cuando los títulos están librados con la cláusula no a la orden. Cuando son nominativos, además se exige que ese título, por ejemplo, el caso de las acciones que están instrumentadas en papel, porque no todas las acciones de la sociedad están instrumentadas en papel, figura quién es la persona del titular y esa persona figura en un registro de la sociedad. Esos son los títulos nominativos, donde esté individualizada la persona del beneficiario, del titular de ese título, el dueño, valga la redundancia, en un registro de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, según el régimen de transmisión, pueden circular por simple entrega, estos son los títulos librados al portador, pueden circular por endoso, los títulos que se libran a la orden, indicando a la persona del beneficiario, y pueden circular por cesión de créditos cuando en el cuerpo del documento dice no a la orden. Cuando dice no a la orden, para hacer circular ese derecho, para transferirlo a otro, yo lo tengo que ceder y no lo puedo endosar. Bueno, ¿qué es el endoso? El endoso es el régimen más usual de circulación de un título de crédito. Normalmente el cheque o el pagaré circulan por endoso, y es un acto escrito unilateral. Bueno, esto acá me quiero detener en un segundo. Cuando yo firmo un cheque o un pagaré, cuando yo libro un cheque, la pregunta que les hago ahora para que la razonen, si no la saben no importa, ya lo contestamos. ¿Eso es un contrato? ¿Es un acto jurídico unilateral? ¿Qué creen ustedes? El hecho de que yo libre un cheque, que cree ese derecho cartular que está contenido en el cheque o en el pagaré, ¿eso es un contrato o es un acto jurídico unilateral?
A ver. Es unilateral por las partes intervinientes. Claro, no es necesaria la aceptación del beneficiario para que nazca el derecho. El solo hecho está perfecto, el solo hecho de emitir el cheque, de firmarlo, hace nacer el derecho. No es necesario que haya dos voluntades, ¿sí? No es necesario que se pongan de acuerdo dos personas para dar nacimiento a ese derecho. Es suficiente con la emisión de voluntad por escrito del creador del título, ¿sí? Bueno, en caso de los ITEC no es por escrito, es una orden electrónica, es una orden informática la que se da. Entonces, ¿qué es lo que hace el endoso? El endoso es la forma de hacer circular ese título. Yo creo que ahí les puse, ahí está, la foto del endoso. Eso es un endoso. El endoso es cuando yo soy beneficiaria de un título de crédito, lo puedo endosar y de esa manera lo transfiero a otro que recibe un derecho autónomo. Acuérdense de eso. Bueno, ¿cómo se endosa? Se da vuelta el cheque, o sea, en este caso, ahí lo están viendo clarito, en el reverso del cheque, yo tengo que poner mi firma, aclararla, poner mi nombre, mi número de documento, y mi quit y mi dirección. Ahí está faltando la dirección. Ese es un endoso incompleto, porque le está faltando la persona a favor, el nombre de la persona a favor de quien estoy transfiriendo el derecho. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de endosos, pero aun cuando fuera incompleto, este endoso es válido, la ley permite que yo endose de esa manera. Este es el endoso más común en la práctica. Fíjense que acá hay un aval de una sociedad también, bueno, en este cheque ya les voy a explicar eso más adelante. ¿Qué efectos tiene el endoso? Cuando yo endoso un cheque y lo entrego. Porque acuérdense que yo necesito el documento para ejercer el derecho, entonces no es suficiente con que me lo endosen al cheque, me lo tienen que entregar materialmente al cheque para que yo lo pueda cobrar. Si yo no tengo el cheque, el papel, no lo puedo presentar al cobro, al cheque. Por esto de que el derecho está incorporado en el documento, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los efectos del endoso? Transmite la titularidad del derecho que se incorpora en el documento, pero acuérdense que es un derecho autónomo el que nace, convierte al endosante en obligado directo. A ver, denme un segundo, por favor. Bueno, disculpen, pero acá acabo de tener una interrupción de mi hija que está haciendo ladrar al perro. Mil disculpas. Entonces, vamos de nuevo con el endoso. Bueno, convierte al endosante en obligado directo. Eso significa que el que endosa, por ejemplo, yo soy beneficiario y endoso a favor de Matías, yo quedo como obligada. O sea, si Matías presenta el cheque en el banco y el banco no se lo paga, Matías podría cobrar al librador, al primero que emitió el cheque, o la persona que le endosó el cheque, ¿sí? Cualquiera de los dos. El que endosa queda obligado también frente al endosatario, al que recibe el título. El que endosa queda como garante del cumplimiento de esa obligación. Se legitima al endosatario para ejercer el derecho incorporado en el título, sea un cheque o sea un pagaré. Si es un pagaré, al vencimiento habrá que presentárselo al cobro al librador. Si el librador no paga, puede ir contra el endosante también. O sea, el endosante queda como garante del cumplimiento de esa obligación. ¿Entiende eso? Señores. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Cómo pueden ser los endosos? Acá es donde yo les explicaba. El endoso puede ser pleno, cuando es completo o pleno, consta la firma del endosante, el nombre del endosatario, o sea, a favor de quién estoy endosando. Supongamos que yo se lo quiera endosar a Zoe, pongo a Zoe Ramos y firmo abajo. La fecha en la que yo endoso, y se transfieren a los endosatarios. Bueno, cuando yo pongo un endoso completo, estoy limitando la circulación de ese título en cierta manera, porque únicamente el que figura ahí como primer beneficiario del endoso es el que puede volver a endosar. En cambio, si alguien recibe mediante un endoso en blanco, supongamos este caso que estamos acá, el que firma no dice a favor de quién endosa, ¿ven que ahí no dice nada? Entonces,
el que lo recibe de esa manera no necesita volver a firmar para transmitirlo. Queda fuera de la cadena de endoso y no presta garantía por el cumplimiento de esa obligación. Ese es el endoso en blanco. Después hay un endoso en procuración que tiene el mismo efecto del mandato. Es como si yo le doy un mandato a Lucía para que Lucía cobre por mí. Es exactamente el mismo efecto de un contrato de mandato, de representación. Ella puede cobrar por mí, pero después me va a tener que rendir cuenta de esa gestión. ¿Sí? La plata me la va a dar, me la tendría que dar. Y después en garantía funciona como una prenda. O sea, yo entrego el título en garantía, esa persona no se convierte en titular de ese derecho, pero al vencimiento, si yo no cumplo con la obligación que estoy pretendiendo garantizar de ese modo, podría presentarlo al cobro y percibirlo e imputarlo a la deuda, porque en definitiva es un título fácilmente liquidable, y es un valor fácilmente liquidable. Hasta ahí cómo venimos, quiero escuchar las dudas sobre este tema. ¿Qué me cuentan? A ver. Quédense tranquilos porque vamos a tener una clase, a ver, a favor de la caja. Vamos a ver. Endoso a favor. Ah, tenés razón. Sí, yo no lo veía eso. Tenés razón. Bueno, eso pasa por no ver bien. Sí. Este es un endoso completo. Tenés toda la razón. No sé quién me lo advirtió. Muy bien. Está bien, pero podría, si esto no estuviera, sería un endoso en blanco. Perfecto, muy bien, atenta ahí. Profe, ¿qué significa eso? ¿Cómo? ¿Qué significa que diga a favor de la caja? Que solamente lo puede volver a endosar el beneficiario de ese endoso. O sea, si yo acuérdense que para poder cobrarlo yo tengo que haber recibido el título por una cadena ininterrumpida de endosos, ¿sí? Entonces, el primer beneficiario se lo endosa a la caja. Pues supongamos Lihuel S.A. tendría que ser, si yo doy vuelta ese cheque en el anverso, en la parte de adelante del cheque, debería decir pagaré a Lihuel S.A. El primero que puede endosar ese cheque es Lihuel S.A. Lihuel se lo endosa a la caja, eso significa que solamente el beneficiario de ese endoso es el que va a poder volver a endosar. Y se exige la aclaración de la firma, y eso no surge de la ley, sino de la reglamentación del banco. Por ejemplo, ese requisito, igual que la cantidad de endosos que yo pueda introducir en un cheque de pago común o de pago diferido, no surge, toda la reglamentación de la circulación del título está en las resoluciones del Banco Central. Y la titularidad significa que yo soy legitimado para cobrar, o sea, soy el que tiene el derecho. Esa es la titularidad. El que tiene el derecho es el titular de ese derecho. Perfecto la pregunta. Bueno, entonces, cuando yo introduzco la persona, el nombre de la persona a favor de quien estoy endosando, solamente esa persona que figura ahí puede volver a endosar. Yo no pongo nada en ese endoso, ese se llama un endoso en blanco o al portador. Entonces el que lo recibe en esas condiciones puede hacer tres cosas. Puede poner su nombre ahí donde falta, y de ese modo únicamente él puede volver a endosar. Puede entregarlo solamente y circula como un título al portador, o puede volver a firmar, aun cuando no complete su nombre arriba. Si él vuelve a firmar, queda obligado también como en garantía del cumplimiento de esa obligación. Se puede hacer las tres cosas. Puede transferirlo por la simple entrega, porque es un endoso en blanco. Puede volver a firmar y ser endosatario no completando el endoso anterior, o puede completar el endoso anterior y en ese caso sí o sí tiene que volver a endosar para poder transferir el documento. ¿Se entiende? La titularidad implica, perfecto esa pregunta, implica que yo soy el legitimado para poder cobrar. Soy el que tengo el derecho cartular y lo puedo cobrar. Para yo tener ese derecho, para estar legitimado a cobrar ese derecho, tengo que haber recibido ese documento por una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Cuándo se corta la cadena? 2 veces dice la reglamentación. Ya vamos a ver la reglamentación, les dejo el número de la resolución para que la lean porque es amplia la resolución. Bueno, por ejemplo, acá sabemos que se endosó a favor de la Caja de Valores S.A. Bueno, supongamos que no dijera la Caja de Valores S.A., sino que dijera
en este caso es un tema de necesidad de garantía recíproca. Bueno, olvídense de los datos, Juan Pérez, ¿sí? Acá dice Juan Pérez y después firma el endosante. Bueno, en ese caso solamente Juan Pérez tiene la posibilidad de volver a endosar, ¿sí? Supongamos que en este caso, abajo de esta firma, no figura la firma de Juan Pérez, que es el beneficiario del primer endoso, sino que figura la firma de otra persona, de un tercero. Ahí se cortó la cadena ininterrumpida de endosos. El que recibe ese título mediante la firma de una persona que no es la que figura acá arriba, no lo puede cobrar, porque no lo recibió, no se respetó el régimen de circulación de ese título. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, muy bien. Yo sé que muchos de ustedes graban la clase y después la escuchan, me imagino que después la escucharán, pero bueno, los que están escuchando la clase, sáquense todas las dudas porque este no es un tema sencillo, realmente no es sencillo. Bueno, finalmente el aval, les dije hace rato que es un acto cambiario de garantía, es una obligación accesoria como todas las garantías, que garantiza el cumplimiento de una obligación principal. La asume, se presta aval por el avalado y también se puede prestar aval por el endosante. ¿Sí? Depende de dónde esté colocada la firma. Normalmente, si la firma está colocada al lado de la firma del librador, ese aval vale como aval del librador, del primer obligado. Si la firma está, generalmente yo quiero limitar el aval, por ejemplo, a garantizar la obligación del primer endosante, tengo que poner en garantía o por aval de fulano de tal y firmar abajo. O sea, si yo quiero limitar ese aval solamente a garantizar la obligación de uno de los firmantes del documento, tengo que ponerlo expresamente, porque si no se entiende que es por el librador, por el obligado principal. Bueno, la obligación de nuevo no depende de la validez sustancial de la relación que origina el título, ni de la obligación garantizada, es la misma situación de abstracción y de autonomía que tenemos en la obligación principal. Debe indicar por cuál de las obligaciones se otorga, y a falta de este se entiende que avala la obligación del librador, que es el que creó el título, ¿sí? El primer firmante de ese documento. Puede contar en cualquier lugar del título o en su prolongación, y puede otorgarse también por instrumentos separados. Esta es una excepción al principio de literalidad. ¿Se acuerdan que yo les decía que todo lo que está fuera del título no tiene valor, no limita ese derecho? Bueno, en este caso sí, es el único supuesto donde se permite que el aval se otorgue por un instrumento que se otorgue fuera del documento. Normalmente se otorga en el mismo documento, pero puede pasar que se otorgue en otro documento separado. Por supuesto, para ejercer ese aval yo tengo que tener ese documento separado también, si no, no lo puedo acreditar. No puedo acreditar la existencia de esa garantía, ¿sí? Bueno, ahí tienen las normas que rigen el cheque y la letra de cambio, que estas sí las van a tener que leer. Yo les pido, por favor, a ver, ahí Silvana me pide un ejemplo. ¿En qué caso? Me dice en este caso, ¿cuál sería el caso que me estás preguntando, Silvana? Ahí Silvana, sí, ahí donde mencionó en el último ítem de lo que estaba explicando, profe. Debe contar en cualquier lugar del título o en su prolongación. Sí, bueno, ahí. a ver, veamos por ejemplo acá, el título, veamos el cheque. Bueno, a ver si alguno que les puse, bueno, ninguno de los dos tiene aval, pero supongamos que acá al lado, este es el librador, ¿sí? Este es el primer obligado, este que figura acá. En el caso del cheque, el primer obligado ya está individualizado en el formulario, dice quién es el emisor del cheque. Bueno, de acá al lado del librador figura una firma, esa firma normalmente se entiende, se puede poner por aval, pero si no dice nada se entiende que avala la obligación del librador. ¿Sí? A ver, veamos qué están poniendo en el chat, no sé. Pero fue en el otro tenía aval. A ver, bueno, yo estoy viendo poco. En Yo no el lo veo cheque al aval. endosado, profe. En el cheque endosado dice aval número 206, algo así.
Profe, tiene silenciado el micrófono. Ahí está. No sé por qué me fui de la reunión. El otro día me pasó exactamente lo mismo, se me cortó en medio de la clase. ¿Ahí me están escuchando? Sí, profe. Claro, el aval que ustedes han visto es el del endoso. A ver, vamos a ver ahí. Sí, ese aval que ustedes han visto acá, a ver. Si no, ya les voy a buscar un ejemplo para que lo puedan ver. Por aval, esa es una sociedad de garantía recíproca, que una de las funciones que tiene la sociedad es garantizar las obligaciones que asumen las pymes. Bueno, esto en realidad, acá debería estar faltando la firma del apoderado, que yo no la llego a ver, pero este aval, habría que ver dónde está Solidum SGR, porque si Solidum SGR es el primer firmante, está avalando la obligación del librador, que aparentemente sí lo es, porque ninguno de estos dos es esta sociedad por aval, no sé. A ver, habría que verlo al anverso, a la parte de adelante, pero yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, normalmente dónde se coloque el aval. Bueno, supongamos en este ejemplo. A ver, acá al lado normalmente está la firma del avalista, que se puede poner por aval o no. Si yo quiero limitar el aval a uno de los firmantes del documento, por ejemplo, al endoso, por aval de fulano de tal, tengo que poner el nombre de por quién estoy avalando, y en ese caso recién queda limitado el aval a esa obligación. Y sí vamos a subir la grabación, quédese tranquilo. Bueno, a ver, vamos a ver lo del aval. Bueno, muy bien. Vamos a ver dónde estábamos. Ahí está. Las clases de endoso, el aval. Bueno, ahí tenemos lo que a mí me interesa que ustedes vean. Esta es la ley de cheques, ¿sí? Que tiene reformas de hace 2 años, pero bueno, ustedes si la bajan en una página que está actualizada, esta ley la tienen que leer. La tienen que leer. Y a mí me gustaría que la lean así la última clase que tenemos después de las vacaciones, se sacan todas las dudas, porque cuando la lean hay cosas que probablemente no van a entender, ¿sí? Aún cuando estén subidas las filminas y cuando este tema es bastante complejo. El decreto ley, que no les puse ahí el número, es el 59, a ver, esperen un segundo porque acá se los voy a mostrar. A ver, vamos a ver. Bueno, esa es la ley de cheques, que me interesaba decirles, que ustedes han visto cheques, por eso no quise ahondar sobre esto, han visto cheques, cuáles son los elementos esenciales del cheque, ¿sí? Ahí está, esa es la ley de cheque con las últimas reformas, si no, se las voy a subir a la plataforma, a la ley de cheque. Y después tienen, el decreto ley que es viejísimo, pero sigue vigente, que es el 5965 del 63, un decreto ley del año del ñaupa, como diría mi abuela, que regula la letra de cambio y el pagaré. También, por favor, léanlo porque es muy importante, porque acá está todo el tema de los vencimientos que se pueden introducir, las formas de vencimiento, o sea, es un tema, no está agotado el tema hoy, vamos a tener que seguir con las clases, vamos a tener que seguir con este tema. Y después, finalmente, una resolución que quiero que vean es este comunicado 2864 del Banco Central, que no es que sea de ese año, sino que ha ido sufriendo reformas. Bueno, esta es toda la regulación de la cuenta corriente bancaria, la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, y ahí tienen cuando se rechazan los cheques, por ejemplo, una causal, la primera que enumera es cuando falta alguna de las especificaciones contenidas en el artículo 2, incisos 1 a 6, 23, bueno, veamos si quieren el inciso 1 y el inciso 6. Cuando faltan esos elementos al momento de la presentación, ese cheque tiene que ser rechazado. Lo dice la regulación del Banco Central. Cuando existen tachaduras o enmiendas no salvadas, que no estén redactados en idioma nacional, bueno, todos esos son causales de rechazo, ¿sí? Carecen de valor como cheques y los causales de rechazo del cheque. Bueno, muchas veces lo que pasa en la práctica es que se libran, bueno, esta resolución es amplia, pero también la tienen que saber, por lo menos lo más importante lo tienen que saber, por lo menos tener una idea de que existe, y probablemente cuando lo lean les va a terminar de cerrar el tema.
Vamos a ver acá. Bueno, ahí me faltó ponerle el número de decreto ley, acá. En esa página del Banco Central, en este link que les puse ahí pueden encontrar la resolución del Banco Central. ¿Sí? Si la quieren ver ahí en la página, el Banco Central tiene mucha información bastante interesante sobre la operatoria cambiaria, sobre el TEC. Así que si quieren poder entrar, está bastante fácil de entender. Y estos cuatro comunicados que están acá reglamentan el cheque de pago electrónico que les quería explicar brevemente ahora. Ahora, antes de eso, estamos todavía con tiempo, les digo, 10 sugerencias que hace el Banco Central ahí en su página a la hora de emitir un cheque. No dejar espacios delante de los importes en números ni en letras, porque eso después se puede completar. O sea, no dejen espacio delante de los importes, ni en números ni en letras. Si yo dejo, por ejemplo, pongo 10.000 y dejo un espacio antes, me pueden poner un 3 adelante. ¿Sí? No dejar espacios delante del importe en números ni letras. No dejar espacios amplios entre las palabras ni los nombres escritos. ¿Sí? No dejar espacios, y si hay espacios hay que cerrarlos, hay que poner una línea. Escribir el monto en letras y al terminar su escritura trazar una línea invalidando el renglón para evitar fraude. Esas son recomendaciones del Banco Central. Es preferible integrar los espacios a llenar por el titular con virome o bolígrafo. ¿Por qué? Porque normalmente es más difícil de alterar la firma hecha con bolígrafo. ¿Sí? Es más difícil de alterar. Cuando se cruza el cheque para su depósito, bueno, ya vamos a ver cuáles, no sé si han llegado a ver cheques cruzados con el profesor Zárate, pero en la ley está, y si no lo vamos a ver el lunes que viene. Cuando se cruza el cheque, hay que hacerlo siempre en el cuerpo principal y no sobre la franja comercial, pasando por encima de algún impreso. Miren, a ver, yo se los voy a mostrar acá, cómo cruzo un cheque. Ustedes saben que cuando el cheque está cruzado solamente lo puedo cobrar depositándolo en la cuenta. Normalmente se sugiere que el cruzamiento sea acá y no sobre ningún dato, ¿sí? Hacerlo en un lugar donde no esté sobrescrito sobre ningún dato del cheque. A ver. Acá. Registrar en la entidad bancaria todos los modelos de firma que utilicen. Bueno, la entidad bancaria tiene registro del emisor del cheque. Como tiene una cuenta corriente abierta, ese librador, la entidad bancaria tiene la obligación de controlar la autenticidad de la firma. Ese control es formal, en el sentido de que si no hay diferencias evidentes, el banco tiene que pagar el cheque. O sea, pero si la diferencia entre la firma que tiene registrada el banco y la del cheque que se presenta al cobro es evidente, el banco tiene que evitar, no tiene que pagar ese cheque. Es un control que se hace, no es un perito el que controla eso, es un empleado del banco. O sea que a simple vista yo tengo que poder advertir la diferencia. Si no la advierto a simple vista, el cheque igual se va a pagar. Pero el banco tiene un registro de firmas, ¿sí? de la persona que puede librar cheques, que tiene una cuenta corriente abierta y puede librar cheques contra esa cuenta. Bueno, ante la pérdida o sustracción de un cheque, recuerde siempre realizar la denuncia y notificar al banco ese hecho. O sea, si un cheque se pierde, supongamos a mí se me perdió un talonario de cheque o algún cheque que yo emití y lo iba a entregar, lo perdí, o alguien que recibió un cheque lo perdió, hay que hacer la denuncia en la policía y comunicar al banco esa denuncia para que el banco no pague ese cheque, ¿sí? Asegúrese, bueno, esto es evidente, asegúrese de contar con el saldo disponible en su cuenta para la fecha del débito o con autorización para girar en descubierto, porque si no el banco lo va a rechazar al cheque. Si no hay fondos en la cuenta o usted no tiene autorización para girar en descubierto, se lo van a rechazar al cheque, infórmese acerca de los gastos y tasas de descubierto, mantenga su acuerdo de giro en descubierto vigente y actualizado. Bueno, esas son recomendaciones que hace el Banco Central para operar con cheques, ¿sí? Ahora, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, profe. Bien, bueno. Tema fundamental. Ustedes tienen que analizar, cuando lean la reglamentación, cuáles son los requisitos esenciales que no pueden faltar en el cheque. Si falta alguno de esos requisitos, que son el inciso 1 a 6 del artículo 2 de la ley de cheque, ese cheque no vale como cheque. Falta alguno de los requisitos, no vale como cheque.
Entonces tienen que ver que cuando ustedes reciban un cheque, ese cheque cumpla con los requisitos que exige la ley, si no, no les va a valer como título de crédito, pierde efecto ese cheque, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estos cheques que se libran por medios electrónicos? Ya no en papel, sino por medios electrónicos. Es un cheque confeccionado en formato electrónico con firma digital. Bueno, acá hay que hacer una aclaración. Se paga a la vista como cheque común o también puede ser librado como cheque de pago diferido en cualquiera de las dos variables, ¿sí? Y ahí está la definición que si quieren después la leen con tranquilidad. ¿Cuál es la fundamental, cuáles son las ventajas del e-cheque que se empezó a utilizar mucho el año pasado como consecuencia de la pandemia, ¿sí? La verdad que esto está reglamentado desde el 2018 a medias, porque no estaba operando mucho la gente con e-cheque, y a partir de la pandemia, bueno, se empezó a operar, ahora ya está prácticamente generalizado el uso, y se está reglamentando de manera de propiciar el uso porque en alguna medida es más seguro. Siempre que yo tenga las medidas para securitizar esa operación y que cualquiera no pueda acceder a mis claves bancarias, ¿sí? Pero simplifica la operatoria de emisión, de endoso, porque se pueden endosar, de negociación y circulación en general, que se hace por canales digitales, ¿sí? Son órdenes digitales, acá no va el papel, no circula el papel. Son órdenes electrónicas que tienen ese efecto, ¿sí? Se puede endosar sin límites, a diferencia del cheque papel, se reducen los costos operativos. Esto de mayor seguridad hay que verlo, porque no sé si han escuchado hablar de todos los fraudes bancarios, pero en principio debería ser, el banco preste el servicio de forma correcta, debería ser más seguro que operar con un cheque papel, porque, por ejemplo, no podría perderse ni extraviarse. Una orden de pago electrónica no tiene posibilidad de perderse o de estropearse, por ejemplo, como puede pasar con un cheque papel. Y también por eso la reducción de los motivos de rechazo, porque normalmente, por ejemplo, uno de los motivos de rechazo del cheque papel es la adulteración de algunos de los datos del cheque. Bueno, eso en un cheque electrónico no se puede hacer, materialmente no se puede adulterar los datos del cheque electrónico. La cuestión fundamental es cómo se firman, porque la manera de emitir el cheque, la manera de hacer nacer la obligación y de expresar la voluntad de hacerla nacer es mediante la firma. Normalmente en un cheque papel la firma es material, o sea, yo agarro una lapicera y firmo el documento. En el e-cheque no existe esa posibilidad, entonces queda satisfecha esa firma cuando yo utilizo cualquier método electrónico que asegure que esa firma es del librador, ¿sí? Ustedes saben, no sé, lo hemos visto cuando hemos visto instrumentos privados, la diferencia entre firma electrónica y firma digital. La firma electrónica es una firma, es un código electrónico que se le otorga a una persona que contrata el servicio de firma electrónica, y son algunas empresas las que están autorizadas a prestar ese servicio de firma electrónica. O sea, se encriptan los datos de esa firma de manera que esa empresa, que está autorizada por el Estado, da fe de que esa firma pertenece a tal persona. Bueno, ese sistema de firma electrónica no lo tiene todo el mundo, pero también para operar yo puedo utilizar, no sé si, bueno, les sugiero que le pidan a alguien que tenga una cuenta bancaria en un banco, todo el sistema de token o de claves. Si yo, por ejemplo, para emitir un cheque necesito contar con la clave de ingreso al home banking, con un token que me brinda el banco, bueno, esas son una serie de datos que solamente los puede tener, o que solamente los debería tener, el titular de la cuenta corriente bancaria. Entonces, en la medida en que ese sistema de seguridad acredita que el que emitió el cheque es efectivamente el titular de la cuenta corriente bancaria, esa firma es válida para emitir ese cheque electrónico, ¿sí? Ahí dice un poco más de lo que dice la reglamentación, esto está en la reglamentación. No será necesario un registro de firma hológrafo, o sea, un registro de firma material, porque obviamente ya no hay una firma material, sino que el banco deberá establecer un sistema suficientemente seguro desde el punto de vista informático para la emisión del documento electrónico con firma digital. O sea, se deberá arbitrar mecanismos de validación, claves, token, la clave de home banking, etc. O sea, todos los mecanismos de seguridad que brinde el banco para que la persona que es titular de la cuenta corriente pueda emitir un e-cheque y solamente esa persona lo pueda hacer y no otra, ¿sí? Para que nadie
ingrese y libre un cheque si no es el titular de esa cuenta corriente. Bueno, es amplia la regulación, la verdad que es un tema apasionante porque se está poniendo de moda y me parece que es lo que se viene, que los títulos de crédito van a dejar de instrumentarse en papel y que se van a volver todos, por lo menos el cheque seguro, cada vez más va a operar de manera electrónica, lo que plantea un desafío. Les aclaro que no es algo que todavía esté legislado a fondo, pero sí ya hay 4 resoluciones del Banco Central que regulan la operatoria de cheques electrónicos, ¿sí? Así que hay bastante para ver. A ver, ahí hay 2 preguntas en el chat. ¿Cómo sería el endoso electrónico? Bueno, para mostrarles eso, es una orden que también se da de manera electrónica. El que lo recibe al cheque, ese cheque ingresa a la cuenta corriente, también puede ser un titular, el cheque se puede imputar a una cuenta corriente o a una caja de ahorro. El que lo tiene ingresado a su cuenta corriente, aun cuando no lo cobre, lo puede endosar también con un mecanismo de clave electrónica. O sea, es una orden electrónica, igual que el libramiento que da el que lo recibe, ¿sí? Pero quien puede endosar solamente es el primer beneficiario. Fíjense que la reglamentación del Banco Central, ¿cuál sería la diferencia entre una transferencia y un cheque de... Bueno, que la reglamentación del cheque electrónico se inserta dentro de la ley de cheque, entonces ese cheque tiene todas las características de abstracción, de autonomía, tiene un cheque en papel. O sea, si yo libro un cheque electrónico, el que lo recibe también recibe un derecho autónomo, porque toda la reglamentación está en mira de lo que dice la ley de cheque. Exactamente tiene los mismos efectos que un cheque en papel, pero esos efectos se trasladan. Entonces una transferencia es lo mismo que un pago. Por ejemplo, si yo entrego dinero en efectivo, eso no es entregar un cheque, y ese dinero, ese entrego, ese cumplimiento de esa obligación, guarda relación con la causa por la que yo estoy pagando. Esa transferencia que yo puedo hacer de una cuenta bancaria a otra, guarda vinculación con la causa de la transferencia, pues yo no transfiero porque sí, y si me equivoco transfiero mal, o alguien ingresa a mi cuenta y dispone de los fondos que tiene mi cuenta, yo puedo objetar esa transferencia en virtud de que no existe una causa para hacer esa transferencia, cosa que no pasa en el cheque electrónico. O sea, el cheque electrónico tiene los mismos efectos como título, si bien no esté instrumentado en papel, que un cheque de papel. Bueno, eso que ha pasado, a ver, María está, a ver, si quieren dejo de compartir la pantalla, ahí está. Sí, recientemente se han dado varios casos de fraude bancario, por eso ahora los bancos están incrementando sus medidas de seguridad de alguna manera, porque si no van a tener que responder. Por eso bloquean muchas veces las transferencias cuando no tienen seguridad de que la persona que está disponiendo de esos fondos es efectivamente el titular de la cuenta. Yo entiendo que operar con cheques electrónicos es más seguro que hacer una transferencia, porque hay que cumplir una serie de requisitos que en una transferencia no es necesario cumplir. A ver. Tuvo que hacer todo de nuevo en el banco. Bueno, todo ese tipo de recaudos de seguridad los están tomando porque hubo, no sé si han escuchado las noticias, pero con motivo de la pandemia hubo una serie de estafas a través de los servicios de home banking, de servicios de los bancos, ¿sí? Que los bancos prestan en forma virtual. Sí, ha habido varios casos, entonces por eso se están tomando esas medidas de seguridad para evitar ese tipo de fraudes. Por eso es probable que alguna transferencia que supere algún monto, o que tenga algún monto importante, el banco pida alguna validación para hacerla ahora hasta que se... Si el cheque era del año pasado, vos te tendrías que fijar cuál es la fecha de vencimiento, porque puede ser un cheque de pago común o un cheque de pago diferido. Si no está vencido, sí se puede cobrar. Habría que ver de qué tipo de cheque se trata, ¿sí? No sé, habría que ver realmente. Bueno, ¿qué dudas les quedan hasta acá? Cuéntenme, a ver. Profe,
¿No tendría un modelo de algún cheque electrónico para ver su estructura o algo más a fondo? Lo que pasa es que no existe un modelo en el sentido de que no, seguramente, a ver, el banco te exige, yo la verdad que no opero con cheques electrónicos, le puedo pedir a alguien que me muestre cómo figura, porque no es que vos tenés un papel como cuando vos tenés un cheque, a vos te aparecen en la página los datos que vos tenés que ingresar, tenés que estar autorizado a operar con ICHEC, ¿no? O sea, previamente tenés que estar autorizado a operar con ICHEC y después, me imagino que como cualquier transferencia tendrás un comprobante de la emisión de ese cheque. Voy a conseguir uno para mostrarles qué constancia les queda a ustedes de haber emitido ese cheque, que me parece importante porque ustedes después, por ejemplo, si hacen un pago por ese medio y lo tienen que contabilizar, van a tener que tener de alguna manera el documento respaldatorio de esa transferencia, que puede ser un resumen bancario o un informe del banco. Ya les voy a conseguir para mostrar, sí. Les voy a conseguir. Ah, la autonomía. Acá me pide alguien que explique lo de la autonomía. Bueno. La autonomía implica que cada persona que recibe el cheque por endoso, por ese medio. Bueno, esperen porque, a ver, están haciendo preguntas, ya de poco vamos a ir contestando. El que recibe por endoso recibe un derecho autónomo diferente del que tenía su endosante. Entonces, las vinculaciones personales, por ejemplo, entre el librador y el primer beneficiario, no van a alcanzar o no van a afectar el derecho que nace cuando se endosa ese título. El que lo recibe por endoso, el endosatario, tiene un derecho autónomo, distinto del que tenía su endosante. Eso es autonomía. A ver, vamos a ver acá, ¿qué más me han preguntado? Eso es respecto de autonomía. Lo del aval, bueno. Acuérdense, todas las obligaciones cartulares, o las obligaciones que se instrumentan en títulos de crédito, son actos jurídicos unilaterales, ¿sí? Entonces yo puedo intervenir en un cheque, por ejemplo, o en un pagaré, primero como librador, soy el que creo el documento. Segundo, como beneficiario, soy la persona que lo recibe en primer término y es el primero que lo puede cobrar. Si esa persona, en vez de cobrarlo, lo endosa, ahí aparece una tercera persona que es el endosatario. Ese beneficiario actúa como endosante y aparece una tercera persona que actúa como endosatario. Y finalmente puede haber una cuarta persona que firme el documento como aval. Ese aval garantiza, acuérdense cuando estudiábamos fianza, que el fiador garantiza el cumplimiento de la obligación principal, ¿sí? El contrato de fianza sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Bueno, el aval tiene características parecidas a la fianza porque es una obligación personal, porque el que avala, el que firma un documento avalando la obligación de otro, presta una garantía personal, o sea, responde con todo su patrimonio, no con un bien determinado, como en el caso de la prenda o la hipoteca. La diferencia entre la fianza y el aval es que la fianza es un contrato, el aval es una obligación que nace de un acto unilateral, y el aval siempre garantiza obligaciones cambiarias. En cambio, la fianza puede garantizar cualquier tipo de obligaciones, ¿sí? El aval es una garantía que se presta normalmente en el documento mediante la firma del avalista. Ahí no sé si les quedó claro. Y después, bueno, eso de Melina, después me manda la consulta y te cuento, Melina, no sé, tendría que verlo, a ver qué tipo de cheque es, si es un cheque diferido. Yo creo que está en términos, si se vencía... Si se vencido en diciembre, no, ya no lo podés cobrar. Tenés que tener 30 días del vencimiento para presentarlo al cobro. Sí. A ver, el beneficiario y el endosante siempre van a ser la misma persona, profe. El beneficiario coincide con el primer endosante. Los posteriores endosantes han sido endosatarios y endosan, ¿sí? La firma del cheque electrónico es una orden electrónica que se presta mediante un sistema de seguridad que brinda el banco. No necesariamente tiene que ser firma digital, pero sí tiene que ser mediante un mecanismo de seguridad que brinda el banco. Por ejemplo, token, home banking, o sea, el token es una clave que me da el banco para hacer operaciones. Por ejemplo, yo para hacer una transferencia necesito ingresar un número de token. Para emitir un cheque me puede requerir el banco que ingrese un número de token o un número de clave.
Bueno, esa firma brindada con esos mecanismos de seguridad, esa orden brindada con esos mecanismos de seguridad, por la persona que es titular de la cuenta corriente, hace las veces de firma electrónica, ¿sí? De firma de emisión del cheque, me sirve para emitir un cheque. Cuando usted dice que el endosatario tiene autonomía, significa que puede cobrarlo al librador, exacto, puede cobrarlo al librador o al endosante, pero la autonomía no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que el derecho que adquiere el endosatario es independiente del derecho que tenía su endosante. Entonces, cualquier vinculación personal entre el librador y el primer beneficiario no afecta el derecho del que lo recibe por endoso. ¿Sí? Ese es el efecto de la autonomía. Bueno, a ver ahí. ¿Quiénes estarían autorizados para firmar? En el cheque de pago electrónico está autorizado, en el cheque electrónico está autorizado a firmar el titular de una cuenta corriente que esté autorizado por el banco para emitir cheques de pago electrónico, cheques electrónicos, ¿sí? Tiene que estar autorizado por el banco. Bueno. Ardua la clase, este es un tema complejo, divertido, pero complejo, y realmente a veces hay que ver cómo funciona en la práctica para entenderlo. Yo les voy a tratar de conseguir una simulación de libramiento de un cheque de pago electrónico, ya voy a ver cómo me la consigo para que lo puedan ver en la práctica, pero eso se los prometo espero conseguirlo primero, se los prometo para la primera clase después de el receso, ¿sí? De las vacaciones. Sí, en los cheques endosados también se puede usar un aval, sí, porque dijo que el portador podría cobrarle a cualquiera de los que endosaron. Entonces ahí ya estaría así, o sea, es una garantía más. Además de los anteriores endosantes que garantizan el cumplimiento de la obligación, el aval es una garantía más. Es decir, cuanto más firmas tenga un instrumento, más seguro es el cobro, porque hay más obligados al pago. ¿Se entiende? Les voy a subir la ley de cheques, les voy a subir el decreto ley de letra de cambio y pagaré, les voy a subir la resolución del Banco Central que reglamenta la cuenta corriente bancaria, porque ahí hay mucha reglamentación referida al cheque, y algún otro dato. Y ahí les puse el link en las filminas también se las voy a subir, les puse el link del espacio virtual del Banco Central, donde pueden sacar material de cheques de pago electrónico. A ver, vamos a ver, acá alguien está preguntando lo de la firma del cheque de pago electrónico. Bueno, yo creo que eso se les va a aclarar. Bueno, hoy no va a haber control de asistencia. El cheque de pago electrónico se firma por un mecanismo que me otorga el banco para emitir ese cheque, que tiene garantizada la seguridad de la titularidad de quien emite el cheque. O sea, a mí el banco me otorga mecanismos de seguridad para garantizar que quien emitió el cheque electrónico es el titular de la cuenta corriente bancaria. Tengo que estar autorizado previamente a emitir cheques de pago electrónico, cheques electrónicos, y además seguramente al momento de hacer la emisión el banco me va a pedir una serie de datos que yo ya tengo, por ejemplo mi clave para ingresar a la página, un token de seguridad, como por ejemplo cuando hago una transferencia me exigen un token de seguridad, y una serie de datos que al banco le permiten otorgar seguridad de que la persona que emitió el cheque electrónico es efectivamente la persona que tiene posibilidad de disponer de los fondos que se encuentran en esa cuenta corriente. ¿Ahí entendieron? Bueno, les dejo material para que lean en las vacaciones, traten de aprovechar ese tiempito que les queda y sacarse la materia, así pueden cursar societario en el segundo cuatrimestre y promocionarlo, porque en societario sí, bueno, vamos a tener también promoción, entonces sería bueno que traten de aprobar ahora, pónganse a estudiar, tienen 15 días, así los vemos en el segundo cuatrimestre en Derecho Societario, ¿sí? La solidaridad cambiaria significa, ahí alguien me pregunta, solidaridad cambiaria, Silvana, es la relación, ¿se acuerdan cuando hablábamos de obligaciones solidarias, donde todos responden, todos los obligados responden por el total de la obligación, y el acreedor le puede exigir a cualquiera de ellos
el pago de toda la obligación. Bueno, lo que pasa en el título de crédito es que todos los firmantes que son garantes del cumplimiento de la obligación son responsables solidariamente por el total de la obligación. Primero, el obligado principal es el librador, pero si el librador no paga, el que tiene el título, el que está legitimado para cobrarlo, se lo puede cobrar a cualquiera de los firmantes que sean garantes del cumplimiento de esa obligación en la totalidad. Por eso hay entre los firmantes del título, por ejemplo, el librador, el beneficiario, los endosantes, hay un vínculo de solidaridad cambiaria. Eso es solidaridad cambiaria. Con algunas diferencias con la obligación solidaria que ustedes tienen en el código. Sí, a ver, ahí me están planteando, el práctico que falta es sobre títulos de crédito. Es sobre títulos de crédito. ¿Cómo puede ser práctico? Yo les puedo mostrar un cheque y decir qué elementos esenciales en este cheque, qué faltan en este cheque, qué falta en este cheque. O no falta nada, o qué defecto formal tiene este cheque, o qué causal de rechazo podría invocar el banco para no pagar este cheque. Por ejemplo, ese puede ser un práctico respecto de este tema. O les puedo poner, por ejemplo, un ejemplo de endoso para que me lo expliquen. ¿Sí? Así que pónganse a leer, por favor, la ley, porque nos queda una clase más para aclarar todas las dudas que tengan sobre este tema. Bueno, que tengan buenas noches. Nos vemos después del receso. Y bueno, estudien, traten de estudiar, aprovechen el tiempo. Chao, profe, gracias. Bueno, ¿Hay hasta control luego. de secuencia? Buenas vacaciones. Gracias, profe.